Con el cordial saludo, estimados amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Con la expectativa de casi 20.000 personas, está aquí nuestro gentil invitado. Se trata del señor concejal Rubén Puma, quien gentilmente nos visita de nuestro cantón hermano Rumiñahui. Rubén, qué gusto tenerte, buenos días. Muy buenos días, gustoso de estar acá en el Cantón Mejía y con enviarles un caluroso saludo a Aunque todo está ese pueblo haciendo de Mejía, frío, ¿no? ¿no? Está haciendo frío, pero un caluroso abrazo al pueblo mejiense que las veces que he tenido la oportunidad de estar acá siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Así que un saludo cordial a nuestro vecino y hermano Cantón Mejía. Bueno, los ciudadanos de Rumiñahui, por ende, gente emprendedora, trabajadora, de mucha reingambre, tradición y de trabajo, deben estar pasando de lo mejor, pero sin lugar a duda esto contrasta con la realidad del gobierno autónomo descentralizado de Rumiñahui. Mi querido Rubén, extracámaras yo te había planteado, ¿por dónde empezamos? A ver, por los temas más importantes de la coyuntura nacional, el tema inseguridad, que es el principal problema que tiene el país y obviamente los cantones. Si bien es No cierto, se escapan de la realidad de lo que está si pasando. bien es Vivimos cierto, momentos de incertidumbre en el tema de inseguridad en el cantón Rumiñahui. De hecho, desafortunadamente, hoy por hoy somos noticia a nivel nacional, pero no por cosas buenas, sino por los temas de inseguridad que nos han golpeado. Entiendo que esta presión que hace tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional en los cantones como Santo Domingo, posiblemente Mejía, posiblemente Cayambe, ha hecho de que de alguna manera la delincuencia migre a Rumiñahui y en este momento Rumiñahui está con serios problemas. A diario hay robos de pero no le vehículos. enfocan ustedes desde el punto de vista de que Rumiñahui es el inmediato vecino de la capital de los ecuatorianos y de alguna manera eso incide también, ¿no? Claro, nos causa problemas y tiene una incidencia directa, obviamente, porque somos vecinos. Ahí cruzas una calle y estás en Y este Quito. es en Quito. Y claro, nos parecemos en mucho. O sea, nosotros podríamos ser, si no fuésemos un cantón, podríamos ser tranquilamente una parroquia rural de Hay una Quito. tasa de seguridad que se cobra, ¿no? Por parte Sí, del sí. municipio. El impuesto de patente y la tasa de seguridad que se recauda anualmente, los contribuyentes pagan Entonces, anualmente. de forma indirecta sí tiene que ver el municipio en el tema de seguridad, pero ¿con qué herramientas si apenas dispone de elementos, en este caso que serían la policía municipal, entre comillas, o los agentes municipales, que solamente es una fuerza disuasiva, preventiva y básicamente enfocada solamente al control del espacio público? Hay que partir, a ver, hay que ser claros. El tema de la inseguridad es una competencia del gobierno. Obvio. Que el gobierno, a través de los años, no solo este, sino los anteriores, le han botado la pelotita a los municipios, es otra cosa, astutamente, pero es competencia del gobierno central, porque quienes tienen a cargo La principalmente la pregunta Policía del millón Nacional sería a los es el señores jefes gobierno. políticos, en este caso. Entonces, ahí tenemos serias dificultades, principalmente en Rumiñahui. En Rumiñahui, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un sinnúmero de UPCs ya construidos por la municipalidad. De hecho, se están entregando en este momento algunas readecuaciones de algunas UPCs, como en el barrio del Turismo, en Fajardo, en el sector del Milagro, en Selvaler, en la cooperativa Rumiñahui. Pero ¿cuál es el problema? Primero que UPCs, estas readecuaciones no se han entregado oficialmente a la Policía Nacional, pero adicional a eso, el distrito, Rumiñahui y Mejía, tiene una carencia, no tenemos policías. Resulta que una de las principales falencias que se tienen es no Pero contar con el número mi suficiente de estimado policías. Rubén, eso sería más bien una queja de aquí, de los mejienses, ¿no? Estructuraron a través de la ley, y eso vino desde la Asamblea, de alguna manera de fomentar estos distritos. Y mira lo que ha pasado en Mejía. Se llevaron, como quien dice, las cabezas de la policía a Rumiñahui, y aquí les tenemos casi como, perdón el término o el símil, como simplemente sucursales aquí. Y eso también ha generado en Mejía un olvido. Yo pienso que es un problema del distrito como tal. Hay que recordar que en el mismo distrito están Rumiñahui y Mejía, entonces tenemos el mismo problema. Mientras ustedes también sufren porque no tienen el suficiente número de policías, Pero la, Rumiñahui le pasa pero la exactamente lo jefatura mismo. está en Rumiñahui, o sea, ni funciona en Rumiñahui estando la cabeza, imagínate lo que pasa aquí, ¿no? Claro, entonces una de las falencias principales es aquella, el municipio ha invertido recursos en los UPCs, hay dos, inclusive, no sé si son UPCs, construidos en la parroquia de San Pedro y uno en el barrio El Cabre, que son edificios hechos por el Estado, pero que están totalmente también abandonados, no son utilizados por absolutamente nadie. Eso nos llama poderosamente la atención, porque ante el incremento de los índices de inseguridad en el cantón Rumiñahui,
Yo creo que el gobierno central debería poner sus ojos tanto en los cantones Mejía como Rumiñahui y reforzar el tema del número de elementos de la Policía Nacional que se necesitan. Por su parte, el municipio y el Consejo Municipal, nosotros hemos asignado recursos económicos porque hay un convenio con el ECU 911 de por medio para el mantenimiento o el cambio o reposición, por ejemplo, de las cámaras del ECU 911. Le hemos apoyado a la Policía Nacional donándole camionetas, donándoles baterías para sus radios portátiles, donándoles equipos informáticos. Es decir, ha habido una serie de donaciones que se le ha hecho a la Pero Policía las Nacional cifras, en el afán de pero apoyar en el tema de la inseguridad, las pero cifras siguen desafortunadamente las cifras constantes. siguen constantes y Mi posiblemente van en estimado incremento. Rubén, a lo que venimos en el término general, quiero empezar puntualizando algo, que obviamente tú como edil del gobierno municipal de Rumiñahui lo sabrás, con estas pequeñas interrogantes, que ahí se terceriza el servicio de limpieza por $40,000, ahí se está pagando $350 por una bandera, $100 por una asta. Empecemos por ahí. A ver, yo creo que si bien este es un tema de una problemática en el Cantón Rumiñahui, pero habría que analizar lo que está pasando en el país, porque podemos darnos cuenta por varios indicadores que los gobiernos seccionales tienen un déficit principalmente en el tema de la ejecución de los presupuestos. Ese es un problema que tiene no solo Rumiñahui, tienen algunos cantones del Ecuador. Y esto ha redundado en el tema, ha caído en el tema también de esta dinámica que tiene el Sistema Nacional de Contratación Pública, este cambio que hay en las leyes Y de un tiempo para acá. constantemente ocasiona un sinnúmero de dificultades. A eso súmele la inexperiencia de muchos funcionarios públicos. Me imagino que ustedes deben tener de forma directa, personal, enlistados en la LOCEP, que de alguna manera deben realizar la limpieza del edificio, me imagino yo, que se refieren a este tema. Pero la pregunta del millón y de los ciudadanos de Rumiñahui es, ¿necesariamente tienen que tercerizar este tipo de servicios por $40,000? No, absolutamente no, pero ¿por qué hemos caído en esto? Pues justo es el tema que iba a topar. A ver, el que una autoridad llegue con demasiados compromisos políticos y se vea presionado para ingresar al sector público un sinnúmero de personas ocasiona problemas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Rumiñahui? En este periodo han ingresado alrededor de 250 funcionarios más. Aquellas personas que están sujetas al código de trabajo, que son las que realizan ese tipo de actividades, ¿no es cierto?, que se van jubilando, no han sido reemplazados precisamente por ciudadanos que vayan a hacer las mismas actividades, sino más bien estas partidas han desaparecido y lo que se han creado son más bien partidas presupuestarias que están eh, reguladas por lo que es la LOCEP, ¿ya? Entonces, eso nos ocasiona problemas porque Pero, tenemos muy poco personal pero operativo, año tras año mucho detrás de... personal administrativo y eso ha decaído en que precisamente ante la falta de tener personal operativo para realizar estas tareas operativas, le ha obligado al alcalde actual a que incluya dentro del presupuesto la contratación de un servicio que el municipio por sí solo con su propia gente debería hacer. Pero es por este factor que se ha incrementado la nómina, pero en el personal administrativo y el personal operativo ha ido decayendo y el personal operativo es el que más se necesita porque necesitas no solo en el tema de la limpieza, necesitas cuadrillas para el tema de mantenimiento de las Parques. vías, parques y jardines, alcantarillado, agua potable, movilidad. Es ahí Par- donde se necesita la partiendo, mano de obra. partiendo con este ejemplo demasiado simbólico, llegar al punto, mi estimado Rubén, de que esta administración en el año 2025 haya apenas ejecutado el 37% del presupuesto, que en términos económicos supera los 81 millones, eso incluido el gasto corriente y el gasto de inversión. Y si le quitamos el gasto corriente, que significaría el pago de nóminas, inclusive décimos, apenas llega al 21%, eso significa que de los 81 millones que ustedes eligieron, tengan, dispongan, hagan, únicamente haya gastado 13 millones. ¿Qué pasa? La inexperiencia. La inexperiencia Pero pasa factura. ¿por qué tiene que pagar los platos rotos la ciudadanía y un cantón otrora próspero? Y yo te le voy a decir por qué otrora Uh próspero, -huh, porque uh aquí -huh, tenemos las cifras. uh ¿Por -huh. qué? A ver, la inexperiencia pasa factura. Nosotros salíamos de un modelo de Héctor Jacome Mantilla que estuvo durante 14 años, que ese modelo le funcionó al municipio y ahí tenemos nosotros ejecuciones presupuestarias históricas, donde la plata que ingresaba al municipio se ejecutaba principalmente en obra pública. Pero los dos últimos periodos
este cambio que ha habido por el ingreso de demasiados funcionarios públicos que tienen los perfiles académicos, eso nadie va a desnegar, no es que no tienen los perfiles, ingresan a la municipalidad, pero ingresan a ocupar los cargos altos, pero no tienen total desconocimiento, no conocen, no saben, entonces eso hace que los procesos se retrasen, no puedan ejecutar, no puedan concebir los proyectos y todo el proceso decae, no se llega a contratar la obra pública que se aprueba en el presupuesto y obviamente al final del año cuando se hace la liquidación presupuestaria llegamos a la conclusión de que la ejecución presupuestaria fue sumamente baja. Es por la inexperiencia, por haber dejado a los funcionarios que conocen cómo funcionan los municipios de lado y poner sobre ellos a funcionarios que lo que entran es aprender. Y eso toma tiempo. Entonces, ¿eso qué tiene? Eso tiene un costo. El costo del aprendizaje, porque estás pagando salarios a personas que no tienen la experiencia suficiente para poder sacar adelante los procesos. Entonces, por eso es que tenemos esos indicadores tan bajos de que no se ejecutaba el presupuesto del municipio de Rumiñahui. De hecho, teníamos una cifra histórica. En el 2024 tuvimos, creo que un saldo caja bancos de cerca de 34, 35 millones de dólares, que es algo impresionante lo que se arrastra en Rumiñahui de lo que no se ha podido gastar. A eso súmale posiblemente la falta de un liderazgo fuerte que diga es del norte y para acá nos vamos todos, sino que más bien lo que está ocurriendo es que en el municipio hay como islas, cada cual hace lo que puede, pero no tenemos un norte definido. El Consejo tiene sus competencias, legislar y fiscalizar, pero ya la parte administrativa le corresponde al Ejecutivo. ¿Quién pone las áreas directivas y el personal? ¿Pone el Consejo? No, pone el alcalde. El alcalde elige su equipo de trabajo, el alcalde elige sus asesores, el alcalde elige absolutamente todo. Entonces, es responsabilidad de él elegir bien, poner las personas adecuadas para que puedan hacer que ese municipio marche y se ponga en orden, que es lo que en este momento no ha ocurrido en estos años y por eso es que tenemos tan bajas ejecuciones. Y sí, se ejecuta únicamente el gasto corriente, principalmente en un municipio que tiene como 28 millones de dólares de ingresos de lo que la gente contribuye, paga impuestos, tasas, contribuciones. Cerca de 12, 13 millones recibimos del gobierno nacional. A eso súmale este histórico de los saldos caja bancos que se han ido acumulando y los endeudamientos que se hacen principalmente ante el Banco del Estado. Y actualmente tenemos un presupuesto de 80 millones de dólares con el que cuenta Rumiñahui para este año 2026. Es un presupuesto demasiado envidiable en relación a Mejía y más aún con Cayambe, ¿no? Que ni Claro, siquiera Cayambe llega a los 30 millones, pero claro. se ve ese florecimiento, se ve ese adelanto, se ve ese parangón para de alguna manera referenciar lo que está pasando en Rumiñahui y básicamente en varias aristas. Una de las aristas bastante delicada también es, para ir de salto en salto, para hacer un poco ejecutiva esta entrevista, el tema de movilidad. Es algo supremamente desesperante como visitante o más aún a las personas que obviamente porque viven en Sangolquí, la caótica situación de la movilidad en Sangolquí. A ver, ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se proyecta hacer? ese es un problema que se ha ido incrementando por el crecimiento de la población, no solo el Cantón Rumiñahui. El Cantón Rumiñahui es una isla que está rodeada de las parroquias rurales de Quito. Tenemos alrededor de 400.000 habitantes en el Valle de los Chillos. Amaguaña. Muchos de esos habitantes van a Rumiñahui, porque Rumiñahui tiene muchos servicios, tiene universidades, tiene institutos, tiene escuelas, tiene colegios, tiene malls, tiene bancos. En Rumiñahui hay absolutamente todo. Pero esto, si bien nos genera un dinamismo en la economía del cantón, pero también nos genera problemas, ¿no es cierto? Uno de los problemas es el tema de la movilidad. ¿Qué se ha trabajado en estos años? Se estuvo trabajando en la construcción del plan de movilidad, en el donde ya se han evidenciado cuáles deberían ser, por ejemplo, las soluciones viales que el municipio deberá construir en los próximos 20 años, porque los planes obviamente se hacen con unos plazos que no son cortos, son largos, porque demanda de muchas inversiones, pero ahí ya se ha pensado en el tema de, por ejemplo, construir pasos elevados y pasos deprimidos, como por ejemplo en el Colibrín, Pero seguimos con los como por ejemplo en el diagnósticos, Triángulo, como por ejemplo en el River Mall, Rubén. Seguimos con los diagnósticos. Por ejemplo, el claro, puente Acapelo. el Puente de los Pinos. Sí. Claro, es una obra que se aprobó en el presupuesto y que finalmente terminó declarándose unilateralmente por terminar el contrato por fallas del contratista, pero esto obedece a lo mismo que yo decía, o sea, es la inexperiencia de los funcionarios. ¿Qué pasó con el Puente de los Pinos? A ver,
Se contrata una consultoría, ¿no es cierto?, para que se haga este puente, pero quienes elaboran los términos de referencia no son pues unas lumbreras expertos en que se pensó en que ese puente tenía que ser con una tecnología de estructuras postensadas, sino que vino un funcionario que tiene su perfil académico, maestrías, posgrados, diplomados, que dijo, bueno, yo me voy por este lado y estos son mis TDRs y mi consultoría va a ser así. Contratan la consultoría, Para que no- el que recibe la consultoría también, El que ahí ejecuta. viene un factor. El que Pues, ya. ejecuta. El que hace los TDRs, que pide que se hagan con esas condiciones. Viene el problema del que recibe la consultoría, que seguramente no tenía absolutamente ninguna experiencia en ese campo, recibe la consultoría. Después viene el siguiente problema, los que contratan el estudio y no revisan, ¿no es cierto? Suben al portal de compras públicas y después sigue el problema porque cuando ya se contrata y hay un ganador, ¿no es cierto? Hay un administrador y hay un fiscalizador que podrían tener la experticia para darse cuenta que es algo que no iba a funcionar, pero tampoco lo hacen. Terminan ejecutando la obra y cuando ya es demasiado tarde se dan cuenta que era demasiado complicado el tema de ejecutar el trabajo de ese puente y terminan declarando unilateralmente por terminar ese contrato. Entonces, lo que hay que analizar es que eso nació mal. ¿Pero por qué nació mal? Nació mal, vuelvo yo, por la inexperiencia de los funcionarios, porque no conocen el tema de cómo funciona el sector público. Pero Algo no, que nació mal terminó mal. pero el sentido común sería obvio aquí. Si yo contrato una consultoría, me imagino que es la luz, es la base, la línea base para generar los TDRs. Es que la consultoría se debe contratar cuando tú no tienes la gente experta para un determinado proyecto en el municipio. Entonces, si es que Entonces está hay, al frente un ingeniero civil, obviamente el ingeniero civil tiene que de alguna manera orientar, dar ya, su conocimiento. pero tú tienes un ingeniero civil que no tiene A la ver, experiencia. si estamos pagando a un director $2,000 para que esté al frente de una dirección, Ujú. entonces, aparte de eso, necesariamente se tiene que contratar consultorías A para ver, que le dé haciendo qué. el municipio de ¿O qué Rumiñahui hace el tiene, el director? municipio de Rumiñahui tiene un problema después del área Jacome. Jacome tenía todo un área de proyectos y un equipo Técnicos. consolidado de técnicos de la misma municipalidad. Ellos elaboraban los proyectos. Únicamente cuando era algún tema específico de una especialidad en algo, se Que contrataban no, consultorías, las consultorías, que no tenía los obviamente, técnicos. que Pero también desde la cae era en de la Wilfrido lógica, pero Carrera, no a cada rato, no por todo. en la era de Wilfrido Carrera, y en esta era llegamos al tema de que todo tiene que ser a través de consultorías, Y ese cambio, porque esos equipos técnicos que existían en la municipalidad fueron destruidos, los funcionarios fueron removidos a otras direcciones. Entonces, el volver a construir un equipo técnico te toma tiempo. De hecho, el área de proyectos estaba orgánicamente en el área de gestión territorial. Actualmente el tema de diseño de los proyectos está en obras pero me públicas. imagino que para hacer ese tipo de cambios, el señor alcalde debió presentar el orgánico estructural al consejo. ¿Y por qué el consejo? ¿Por qué aprobó? Porque es función del Ejecutivo, pues. Pero el consejo es el que aprueba. No, el Consejo es el que conoce. El Consejo no puede cambiar algo que es facultad del Ejecutivo. Pero detrás del presupuesto viene también eso. El Ejecutivo es el que plantea la nueva estructura del municipio. Pero, Es responsabilidad del pero Ejecutivo. detrás del El Consejo presupuesto conoce. viene todo eso. A ver, en el presupuesto, ¿qué es lo que hace el Consejo? Lo que exigió durante este tiempo. Que le presenten los proyectos que estén debidamente financiados y con todo listo para poder aprobar el presupuesto. Obvio, que por ley. Eso se ha hecho, que ¿Qué es por se ley. va a hacer? Ya. ¿Dónde se va a hacer? Pero ahí, ¿Cuánto cuesta? Y si pero hay ahí o no el dinero. volvemos al mismo tema. ¿Qué es lo que le está pasando a Ruña? Es la inexperiencia. El tema del Puente de los Pinos es básicamente la En el inexperiencia. 2024 igual pasó el presupuesto por el Ministerio de la Ley. No, por una mayoría. Se aprobó con el voto dirimente. Nosotros votamos en contra porque estábamos, obviamente no estábamos de Total acuerdo responsabilidad, 2024 porque del algunos señor proyectos no Guido estaban Ducales. claros y no estaban con los... con todas las 2025 competencias. sabemos que pasó por el Ministerio de la Ley. Para este año el presupuesto pasó por el Ministerio de Ley porque no tenían los votos. Pero volvemos a lo mismo. El problema de Rumiñahui es la inexperiencia. Todo ese personal que ha entrado, que recién está aprendiendo, Cuotas políticas. está aprendiendo, pero ya se acabó el periodo. Pues, y ya nos equivocamos en un montón de cosas. Y ahí están las Y consecuencias. ahí Las están. Y consecuencias. no, las consecuencias son el puente, las unas que se ven en este momento inmediatas, que pierden los ciudadanos. Pero hay cosas que se verán en el futuro cuando vengan las auditorías de todos los problemas que hay. Entonces, ¿por qué? Es por la inexperiencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner a ejercer un cargo público a una persona que no conoce del sector público. Si le voy si tiene el perfil, ok, le ingreso, pero para que vaya aprendiendo. Es un alcalde que tiene flojo el sí, entonces. Posiblemente una de sus falencias es esa,
De Que no hecho, hay ese es un liderazgo, error, ¿no? no Es hay un error, sentido común. es un error de los políticos y es un error que él ha cometido el tema de tener mucha gente. Hay algo que lo he dicho públicamente. Él cumplió en el tema de los perfiles. Si ustedes revisan los perfiles de los directores, posgrados, doctorados, maestrías, diplomados, todo tiene, Les felicito que tengan hasta ¿ya? el masterado, ¿Qué es lo que faltaba? hasta en el planeta Saturno. Les Pero felicito, ¿qué es pero lo que si no faltaba? saben Faltaba la demostrar, experiencia, si no saben ¿no es demostrar, o cierto? el sentido común, Y eso les pasa ahí están las factura porque consecuencias. hasta que cojan la experiencia, ¿Crees que toma tiempo. crees que lo mismo le pasó en la empresa de Hábitat y Vivienda? A ver, Cuotas ahorita, políticas, a compararlos ver, y los resultados. a ver, ahí viene un tema. Yo estuve y fui concejal con uno de los alcaldes que es mi posición personal y la voy a ratificar. Es Respetable. el mejor alcalde que ha tenido el Cantón Es la Rumiñahui, democracia, ¿ya? es tu criterio. Ahí se constituyeron, se crearon tanto la empresa de faenamiento, la de Cárnicos, que fui yo parte de esa creación, junto a los concejales Noroña, Aguirre, Rita Niacato, entre otros, a quienes les envío un saludo. También se creó la empresa de hábitat de vivienda, porque la empresa de hábitat de vivienda se concibió con el tema de que tenía que ser con inversión privada. No vamos a entrar en mayores detalles de esos, pero pasaron los años y lo que inicialmente se pensó se fue desdibujando, ¿no es cierto? Lo que en ese entonces se hizo crear la empresa, se expropiaron las 55 hectáreas para el proyecto de vivienda del Rosario. El gerente anterior en la era de Wilfrido Carrera volvieron a contratar otros estudios, vino Fabián Isa y volvió a contratar los otros estudios y todo va por arriba de nuevo. Puso un gerente que con todo el respeto, yo se lo dije en una mesa de trabajo, que a esa empresa tenía que ir una persona que sea totalmente técnica, no un político. ¿A Tiene quién te que ser una refieres? persona a quien estuvo de gerente en la era de Fabián Isa, que fue el exalcalde de acá de este cantón, en una mesa se lo dijo, o sea, no tiene que ser un político, tiene que ser un técnico porque es un tema tan sensible el tema de Pero, la vivienda, pero el pero político la también visión, puede ser pero técnico, la o con visión fue, experiencia, o con capacidad. pero la visión fue poner un político en un tema que era ¿Y qué, netamente no técnico, hacer y bien. qué demostró el político ahí? Y resulta que no existieron los resultados que se esperaban y por eso, al no tener los resultados, eso decantó en que tenía que salir de la gerencia. O sea, es así de simple, eso no O es un sea, ¿sirvió tema. o no sirvió? Los resultados, no existe nada hasta el día de hoy, no hay una sola vivienda. Por lo tanto, ese es el resultado. Si hasta el día de hoy, en las 55 hectáreas del plan de vivienda del municipio, no existe una sola casa. Entonces, ¿cuál es el ¿Y resultado? cómo quedó Que no ese, existen. y cómo terminó ese cuento chino? Con la salida del gerente, ¿En por qué falta de términos? resultados. A ver, de por medio hay una denuncia, ¿no es cierto?, puesta por una funcionaria de la que trabajaba en la empresa pública, en la que de por medio hay un juicio que se están ventilando ante los entes competentes de la justicia, que en el camino se verá cuál es el resultado, pero esa fue la salida, sin resultados y de por medio un juicio. Tú como representante de los rumiñahuenses, ¿crees tú que se vio afectado el pueblo de Rumiñahui por esta situación de este gerente? Obviamente porque son recursos de los ciudadanos del Cantón Rumiñahui que se utilizan para el pago de salarios, por ejemplo. ¿Cuánto Y gana? obviamente, entiendo que estaba alrededor de $3.300 el sueldo en la gerencia de hábitat y vivienda. ¿Para Luego, hacer qué? luego hubo un ajuste, se bajaron los sueldos. Es que el resultado es que no hay ni una sola vivienda, ¿no es cierto? E invertir recursos para que no hayan resultados, o sea, eso marca de que no se pueden de alguna manera despilfarrar los recursos Y públicos. la denuncia de tipo penal, entiendo, ¿no? Es de tipo penal y se ¿En tendrá que ventilarse en relación a qué? una denuncia puesta por una exfuncionaria, puesta por él mismo en la empresa de Hábitat y Vivienda, en la que los concejales tuvimos que intervenir y poner una denuncia en la fiscalía, una denuncia que está caminando y que las autoridades tendrán ¿Por, que con qué tema? llegar a ¿Imputándole su qué? fin. Yo creo que eso deberíamos dejarlo en manos de la justicia. Pero O sea, deberíamos dejarle, cuál es el argumento de porque la al denuncia? ser un tema penal, entonces eso tiene que Pero bueno, ¿cuál es dilucidarse en pero el por tema de qué se le está denunciando? Eso se puede decir porque es una especie de pedida de ciertos recursos económicos a algunos funcionarios de la empresa. el Entonces, gerente pedía eso. no estoy diciendo el gerente, la denuncia está ahí, pero es en función de quienes estuvieron al frente de esa empresa. Ahora, vamos con los temas un poco álgidos. Brevemente para poner en contexto,
el gobierno municipal supuestamente quiere ahorrarse más de $300.000 para empezar a derrocar el edificio actual del mercado turismo. Pero qué sorpresa, todavía no se encuentra adjudicada esta obra. No sé si hasta la fecha está ya publicada en el portal respectivo. ¿Cómo entender que se empiece con el derrocamiento, con la motivación de ahorrarse recursos públicos y que empiecen a abril y más o menos abril, mayo y junio ya, no sé, tal vez utilizando la clarividencia, ya van a tener debidamente adjudicada la obra? ¿Es coherente esto? A ver, hay que partir de un hecho histórico. ¿Cuál es el hecho histórico? La necesidad que tiene el Cantón Rumiñahui de contar con un mercado nuevo. Eso es claro. Eso es algo que la gente viene exigiendo desde hace muchos años. El tiempo de vida útil del mercado del turismo ya feneció, se terminó, se hace necesaria la construcción de una nueva infraestructura que esté a la vanguardia de lo que hoy en día se necesitan sobre este tipo de actividades económicas. Hay que recordar que después de la pandemia muchas cosas cambiaron. Pero obviamente esto tiene que obedecer a todo un proceso que se tenía que haber hecho. En el año 2021, el señor Wilfrido Carrera en su periodo contrató una consultoría para la construcción del nuevo mercado. Post pandemia, En la pandemia, ¿no? 2021. Ya. Esa consultoría existe, ¿no? Y Wilfrido Carrera no la pudo contratar. Esta consultoría, básicamente en términos generales, lo que no recoge es el tema de parqueaderos subterráneos. ¿Cuántos productos entregó esa consultoría? Todas las ingenierías están en esa consultoría, eléctricos, hidrosanitarios, todos los Para procesos. arrancar el proyecto Para arrancar. de forma integral. Pero esta consultoría, desde la visión de algunos políticos, de algunos ciudadanos, de algunas instituciones, por ejemplo, no cuenta con parqueaderos subterráneos. No tiene ese diseño parqueaderos, ¿ya? Tanto así que en el año 2023, el Consejo, cuando se posesionaba, uno de los clamores del mismo Consejo era, bueno, solucionemos la problemática del sistema de comercio de Sangolquí. Una de las aristas para solucionar ese problema era la construcción del nuevo mercado. Y nosotros planteamos el tema de que se incluyan los recursos para la construcción del nuevo mercado. Pero en ese momento, en el año 2023, ¿qué es lo que se dijo públicamente en una sesión del Consejo? Que este mercado básicamente no recogía las verdaderas necesidades y que no tenía parqueaderos. ¿Ya? No tenía parqueaderos. Y que lo que iba a hacerse es proceder con la actualización del estudio para en el futuro plantear ya el tema de la ejecución de la obra como tal. Que resulta coherente, ¿no? Que resulta coherente. Claro. Pasaron 3 años, ¿no es cierto? Prácticamente han pasado 3 años. Y para el presupuesto del 2026 se incluyen $4.6 millones para la construcción del nuevo mercado. ¿Pero basados en qué? Pero vamos ahí. Entonces ahí vienen los problemas. Pues, o sea, si es que hace 3 años, en el 23, decíamos que el estudio de alguna manera no recogía todo lo que se necesitaba, ¿cómo vamos a plantear 3 años después que ese estudio ahora sí vale y le vamos a hacer algunos ajustes? Y en ese estudio estaba identificado los 7 millones. Claro, son 7.5 millones. 7.5. ¿Qué es lo que se habló? 4.6 millones en el presupuesto del 26 y alrededor de 2.5, 2.8 en una partida plurianual para el 27, ¿no es cierto? Es lo que se nos dijo, ¿ya? Pero en el presupuesto realmente tienes 4.6 millones de dólares. Eso es lo que hay, que es un monto y una cifra que no es la que está en la consultoría. Por lo tanto, se va a poder subir al portal de compras públicas. La contratación del nuevo mercado, partamos de eso. ¿Y a qué momento se ingresan los fondos del FINGAD? No se puede subir un proyecto desfinanciado al portal de compras públicas. Y si no, partamos de eso. Y si no es de integral. Ya, se habló del FINGAD, que el FINGAD básicamente es recursos económicos que tiene el municipio en el Banco del Estado por temas de la devolución del IVA. Se habló de ese tema. Pero para que el Banco del Estado nos dé esos recursos, hay que presentar el proyecto, hay que pasar por una serie de autorizaciones para que el Banco del Estado nos dé nos reembolse. Creo que tenemos alrededor de 2.7 millones. Es un proyecto tipo parche. Ya.
Entonces volvamos al origen, ¿no es cierto? Se plantea para el 26 ya. Yo no estoy en contra de que se construya el mercado. Estoy a favor de que se construya el mercado. Pero las cosas se tienen que hacer bien. Si en el presupuesto tenemos solo 4.6, ¿cómo pretendemos contratar si el estudio dice que cuesta 7.5 Y millones? por naturaleza lógica y por ley no se puede jamás subdividir. Obviamente, no se puede subdividir. Entonces, ¿se va a contratar en estos meses por 4.6? No van a poder contratar porque no tienen los recursos completos para poder subir al portal de compras públicas, hacer el proceso de licitación y que haya un ganador. No pueden porque no tienen los recursos completos de acuerdo a la consultoría. Ellos hablaron de conseguir los recursos del FINGAD. Eso no está claro. Entonces, si es que no hay recursos para poder completar los Los recursos que recursos faltan, del FINGAT todavía dependen de trámites, no tienen obviamente, pues, todavía en caja, no, no, no no. existe la Eso, disponibilidad. los del FINGAD, para que el Banco del Estado nos entregue, es contra la presentación de un proyecto. Eso no existe. Entonces ahí va al derrocamiento. Ya, hay la intención y el anuncio público de que se va a derrocar en el mes de abril. Ya, yo no estoy de acuerdo cuando manifiestan que nos vamos a ahorrar $300.000. Sí. En el sector público hay ahorro, no hay ahorro. Lo que hay es un gasto que tiene que hacerse bien. ¿Ya? Pero partamos de lo siguiente, si no hay claridad cuándo se va a contratar verdaderamente el mercado, cuándo se va a iniciar el proceso de contratación, porque no se cuenta con los recursos que están en el estudio, en este caso, que es el documento que sirve, mal podrían hacer en el tema de contratar primero y posiblemente sería en este momento un error mandarles a los comerciantes del mercado del turismo a las calles. ¿Cómo les mandamos a las calles si todavía no tengo la seguridad de que ya voy a contratar o voy a iniciar la obra? Ese es el problema en el que estamos en este momento. Se anuncia de esa manera, ya dice, vamos a derrocar el mercado del turismo porque vamos a iniciar la construcción de uno nuevo. Pero si en este momento estoy señalando de que en el presupuesto existe un poco más del 50% del costo del mercado y que estaría desfinanciado en este momento, no pueden contratar aún. Posiblemente al alcalde, como una solución, lo que le tocará hacer es que en la reforma, después del primer semestre, él le diga al consejo, voy a completar los 7.5 millones o lo que cueste después de estos ajustes que le están haciendo. Y una vez que tiene el presupuesto completo, ahí sí establecer un cronograma y decir, entonces voy a iniciar Subir al la portal. fase de contratación, me va a tomar 2 meses, 3 meses, y en este tiempo estaríamos En diciembre. estaríamos ya con el contratista, ¿no es cierto? Pero entonces esto se tiene que clarificar y transparentar. Entonces lo que yo he pedido es que tiene que haber un cronograma. ¿Ya? ¿Cuándo inicia el tema de la contratación? ¿Cuándo termina y cuándo derrocamos? Para mí, desde mi punto de vista, se debería derrocar cuando ya esté en el contratista, cuando yo sepa que ya firmé el contrato y el contratista va a empezar, qué sé, en un mes. Pues ahí sí yo procedo al derrocamiento. Hay conciencia pública en la ciudadanía, principalmente en los usuarios del mercado, de esta situación, No, yo pienso que hay mucha desinformación. que lo ¿Ya? sepan. Hay mucha desinformación, porque ¿qué noticia les llegó a los ciudadanos? Que se va a derrocar el mercado y que se va a construir uno nuevo. Sí, está bien, no nos oponemos a que se construya el mercado nuevo. Pero lo que la gente no conoce son estos detalles que acabo de explicar. Quieren derrocar, pero no Que en el tienen. presupuesto no está la plata completa, dicha de otra manera, para poder subir al portal de compras públicas. Por lo tanto, todavía no se tiene un cronograma establecido de cuándo inicia el proceso de contratación y cuándo termina. En este tipo de obras magnas siempre existen las eventualidades, apreciado Rubén. Aquí en Machachi se dio el caso que el alcalde Barros, obviamente de otra manera, hizo y realizó y ejecutó ese proyecto, pero ese proyecto se fue más o menos 4 años. 4 años que ni siquiera pudo el gestor o el promotor de esa obra inaugurarla. 4 años que de Claro, alguna manera se encontraron con muchísimas eventualidades claro. técnicas que es comprensible, pero a la final no es una obra que se puede construir en un año, Yo tuve la meses. oportunidad, yo era concejal en aquel entonces con Héctor Jacome, de hecho vinimos a visitarle al economista Ramiro Barros, a quien le envío un saludo. Y obviamente él inició el mercado, o sea, el que inició con la construcción del mercado fue Barros. Pero hay Pero esa. ese mercado tardó 4 años en terminarse. En Rumiñahui se habla de que va a tardar 1 año, 3 meses. No, no es Y fue convidado para que se haga con el cuerpo de ingenieros claro del ejército. del ejército.
Pero hay esa conciencia en la ciudadanía, principalmente en los usuarios, vuelvo y lo repito, en los usuarios del mercado, de que este es un proyecto que no va a durar meses, No. ni tampoco en forma singular un año, sino en plural. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque detrás de esto hay unas realidades. Lo que debemos evitar es mandar a nuestros comerciantes a la calle, sin tener la claridad de cuándo ya tenemos Hasta se contratado. puede hacer ese esfuerzo, pero siempre y cuando las cosas sean perfectamente estructuradas, financiadas y que tengan toda la película, O valga sea, el en término, este momento, clara. mandarles a la calle sin tener un contrato de por medio y una fecha tentativa de cuándo va a ¿Cómo iniciar, se llama me esto, parece, estimado me parece Rubén? no lógico. Ganas de A ver, servir a los la políticos, ciudadanía. Es, a ver, los políticos, porque es un tema político, yo no le voy a atacar al alcalde, muchos hacen eso, pero lo ¿no es que se cierto? tiene que decir, se tiene que decir, ¿no? Es una intención del alcalde, digamos, ¿ya? Pero también es una maniobra, ¿no es cierto? Es voy a construir el mercado, anunciar que va a construir el mercado, que está bien porque es una necesidad, pero es nada más un anuncio, porque cuando ya revisamos al detalle qué es lo que está pasando, nos damos cuenta de que ese anuncio que se hace públicamente no está bien cimentado, Perdón el porque símil, faltan muchas cosas. pero perdón el símil, mi estimado Rubén, pero ni Cantuña pudo O sea, hacer con todos los favores divinos, si por los nosotros otros como favores, municipio en este una año obra así. alcanzamos a dejar contratando, el próximo alcalde tendrá que inaugurar. Nosotros no vamos a ver esa obra. Pero lo que el Consejo está intentando garantizar es que si se va a contratar la obra, se contrate con absolutamente todos los recursos que se necesitan para que no se tenga problemas en el futuro. Entonces, al momento no se puede contratar porque no se cuenta con los 7.5 millones de dólares que dice la Que consultoría. en primera instancia está arrojando las cifras para que ese proyecto arranque y se Habrá dé que ver con dentro los de ajustes cuánto más es, cuánto más es y que si de todavía pronto no sabemos existe. porque el definitivo no está, ¿no es cierto? Se ha anunciado que están trabajando en los ajustes, pero todavía no tenemos. Posiblemente sean Y más de los sobre las 7.5 millones. licencias ambientales existen ya, No, disponen ya. ¿cómo van a existir licencias ambientales si todavía estamos en el tema de que tenemos que buscar el financiamiento? Ahorita lo que entiendo que está la municipalidad trabajando es en el tema del cierre del mercado. Revisando la consultoría ya existe también identificado de cómo esos recursos van a ser revertidos al gobierno municipal. A ver, eso no nos hemos sentado todavía a revisar al Pero todo detalle. eso tiene que incluirse pues en el Claro, proyecto para que arranque. claro. Es que todo eso no está claro, no está claro cómo va a ser ¿Cómo la lo está? ¿Y cómo lo recuperación. va a hacer? Es que no lo va a hacer porque no tiene la plata. Mientras no tenga la plata, en este tiempo lo que tiene es que hacer precisamente lo que estamos hablando. Estos vacíos que tiene, él tiene estos 6 meses, si es que su intención es construir, para ir ajustando todo lo que estamos hablando en este momento y plantear en la reforma de julio la inclusión de los recursos cuando ya tenga todo el diseño con las modificaciones completas y decir, ok, el mercado va a costar tanto, pero a ese entonces tendrá que hacer todo el proceso de socialización, todo el proceso de ver cómo se va a recuperar la inversión, todo el modelo de gestión del nuevo mercado, todo el plan de contingencia para saber a dónde se van a ir los vendedores. Tiene que trabajarse en este tiempo si es que queremos llegar a tener la tentativa de contratar el proyecto del mercado del turismo. O sea, tiene hasta el mes de julio, agosto. Y de ahí, si es que se aprueba el presupuesto con todo listo, tendrá unos 3 meses para contratar la obra, hasta diciembre posiblemente, y dejar firmando el contrato para que el próximo alcalde sea en que entregue el mercado. O sea, porque tiempo ya no tenemos. Como bien hemos dicho en esta mesa, esta obra no se va a hacer pues de la noche a la mañana ni en un año. Posiblemente nos tome más de 2, 3 años la culminación del mercado del turismo. Qué terrible enfrentarnos a este tipo de situación y circunstancias que de alguna manera podríamos decir que tiene estas ciertas aristas de irresponsabilidad, solamente por los compromisos políticos personales, pero más allá de esto, existen familias que son usuarias de ese mercado. Claro. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hay o no hay derecho que paguen el precio de estas decisiones o de estas iniciativas con muchas falencias? Lo estás diciendo, no lo estoy diciendo yo. O sea, no hay derecho a ponerles en esta circunstancia, principalmente porque no hay transparencia, porque no están las cosas claras. Pero sin embargo, cuando llegue el momento de que tengan que ser reubicados de acuerdo al plan de contingencia que se apruebe, obviamente tendrán que también ellos poder soportar la contingencia, porque de hecho va a ser una contingencia. Lo mismo que les pasó aquí en Mejía. Aquí en Mejía se fueron a vender en las calles, obviamente con apoyo del municipio, porque mientras dura la construcción es obvio que vamos a tener esa problemática, pero eso tiene que estar bien establecido en el plan de contingencia. ¿Dónde se van a ir? ¿Dónde se van a ir? Tienen las condiciones
adecuadas para realizar su actividad económica. De lo que se sabe, quienes de pronto están al frente, como que les están diciendo, decidan a dónde. Sí, Qué incoherente, están siendo demasiado democráticos, porque hay un tema de que se habla siempre de la socialización, y yo estoy de acuerdo, porque sí, insisten demasiado en eso, pero hay momentos en el que es el líder tiene que tomar una decisión. decisiones. El líder tiene que tomar una decisión, que no les va a gustar a unos, y a otros sí, pero tiene que tomar una decisión. Contentar a todo mundo es imposible. No va a poder. Entonces, ahora se habla de que supuestamente se irían a la calle Venezuela, supuestamente se irían al Parque del Aguacate, supuestamente se irían al Mercado San Sebastián. El primer personero municipal debería ser el que, escuchando, obviamente, en el tema de la socialización, tome la decisión donde se reúnen las condiciones para que ellos puedan ¿Quién da hacer la cara en su estos casos? ¿Los señores funcionarios o el señor alcalde? En este tema del mercado hemos salido a dar la cara a los concejales, los funcionarios, el alcalde obviamente tiene que estar haciendo su trabajo, pero quienes estamos ahorita dando la cara por el tema del mercado somos quienes somos miembros del Consejo Municipal. Y los funcionarios obviamente son delegados del alcalde, están en el tema de la socialización que entiendo que se inició. ¿Qué van a hacer? Tampoco es mentira, ¿no? ¿Qué van a hacer en el caso de que se acrecente la inconformidad y la voz popular se sume a un rotundo no, si es que las cosas no son claras y pragmáticas? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer en este caso ustedes en el caso, hablo puntualmente de Rubén Puma? A ver, hasta el mes de julio no hay contratación del mercado porque no hay los recursos. Hasta que no venga la primera reforma por ley. Por ley, ¿ya? Ahí se tomará una decisión. Tienen todo este tiempo para hacer los deberes. Y mientras las incertidumbres florezcan, principalmente en los usuarios del mercado, cómo lo van a manejar? Ustedes políticamente, ¿cómo lo van a enfrentar? En este caso, Rubén Puma. A ver, yo he ido a dar la cara en el mercado con los comerciantes, ahí hay una desinformación total, dirigentes que tienen acceso a la información, pero ya el resto de comerciantes que no tienen acceso a la información, primero se tiene que buscar la forma de que todos tengan la información, todos tengan claro lo que se va a hacer. Y una vez que todos tienen claro lo que se va a hacer, ya sí transparentar los cronogramas de todo el proceso de contratación del nuevo mercado. Ahí se tiene que tomar una decisión. Pero mientras eso no exista, prácticamente en este momento no se va a hacer absolutamente nada, a excepción de esta pretensión de derrocar el mercado del turismo en el mes de abril. Que le veo bastante difícil. Está bien álgida porque la gente no está de acuerdo y yo también lo veo bastante difícil, pero hay semanas en las que se tendrán que hacer reuniones, se tendrá que ver y llegar a los acuerdos correspondientes para poder llegar a un entendimiento. ¿Cómo se puede generar ese entendimiento si legalmente y técnicamente no existen las posibilidades, como tú lo dices, apenas está financiado casi el 50% de este proyecto? ¿Cómo van a derrocar si ni siquiera tienen la película clara de cómo van a complementar el resto de dinero para que conformen o completen la cifra que está identificada en la consultoría cuando según lo que tú me acabas de decir, ellos tienen proyectado a financiar este déficit con fondos del FINGAD, pero ni siquiera han empezado los trámites para la devolución de esos o la disponibilidad de esos recursos? ¿Cómo? O sea, ¿cómo encuentran la línea base o la línea o el punto de partida para esto? A ver, detrás de lo del mercado del turismo hay algo que también se tiene que transparentar. O decirlo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Hasta cuándo tenemos la licencia de funcionamiento ambiental? Que eso caduca. El permiso, ¿ya? Porque ahí tendríamos otro problema. Y ya está corriendo porque si ya no, es lo que no está eso no se transparenta aún. Porque si ya no contamos con licencia ambiental para el mercado turismo actual, quiere decir que cualquier rato nos llega la clausura. Y si nos llega la clausura ya nos quedamos sin mercado. Pues. Eso es algo que está ahí. Y la solución es derrocarla. Que no se transparenta, ¿no es cierto? Posiblemente detrás de eso hay la intención de hacer el derrocamiento. Pero yo pienso que la comunidad en este momento que no tiene información está totalmente en contra porque lo que quieren es garantizar que se derroque, que se tenga el plan de contingencia a dónde se van y principalmente que se tenga claridad cuándo se va a contratar. Entonces, ¿le conviene a Rumiñahui en este momento derrocar el mercado del turismo si todavía no tenemos contratista para que empiece la nueva obra? Pienso que no. Tú como rumiñahuense. Pienso que no es el momento porque no podemos mandar a estas familias a hacer su actividad económica
donde en la calle, tampoco se tiene lugar a donde posiblemente irían. Se habla del mercado San Sebastián, pero es una decisión también del Ejecutivo. Él tendría que tomar una decisión. Más sin embargo, yo pienso que lo que debe prevalecer es el diálogo. O sea, tiene que haber un entendimiento, porque es la única forma de llegar a acuerdos, tanto entre alcalde, consejo, comerciantes, ciudadanos. Lo uno lleva a lo otro y estas inconsistencias siempre generan resultados, ¿no? Resultados. Quisiera de alguna manera también auscultarte a ti lo que está pasando en muchos aspectos, como por ejemplo, cómo Rumiñahui invierte en el tema fiestas casi por $600,000 y el costo-beneficio, según el diagnóstico de los estamentos especializados, hay una, hay un diagnóstico totalmente paupérrimo en relación al costo-beneficio de la inversión y el retorno y el beneficio para el dinamismo económico de Rumiñahui. ¿Cuál es tu criterio sobre esto? Que se han invertido demasiados recursos en el tema de eventos artísticos. ¿Ya? Se ha confundido en este periodo y de hecho se ha centralizado todo el tema de lo que tiene que ver con eventos artísticos y culturales. No se está gastando bien, es obvio, y es algo que se tiene que corregir y enmendar. Más bien, por ejemplo, ayer me llamó mucho la atención extraoficialmente conocer que no va a haber el desfile del Corso de Carnaval. O sea, ¿cómo? Tenemos tantos recursos y no hacen el desfile del Carnaval. O sea, No van a poder ni contratar esas fechas. eso es algo que yo no alcanzo a entender cuando se ha aprobado. ¿Y sabes cuál es el diagnóstico de Rumiñahui? El diagnóstico es moderada y Cayambe es media y Mejía es muy fuerte en relación al costo-beneficio de estos eventos públicos que sin lugar a duda dinamizan la economía. ¿Qué está pasando en Rumiñahui? Que se han dedicado a hacer eventos dispersos, eventos pequeños por todo lado, ¿no es cierto? Intentando darle gusto a todo el mundo. Y es más, yo creo que es el gusto de algunos directores, es su gusto, o sea, ellos han querido hacer su gusto, posiblemente llegaron al municipio y están satisfaciendo sus propias necesidades personales, digo yo, y no están pensando en la comunidad en general. Eso ha hecho de que nuestros eventos vayan decayendo y que Rumiñahui ya no sea un punto en el que la gente quiera ir, por ejemplo, cuando hay actividades artísticos culturales, porque eso también demanda de varias cosas, entre esos qué tipo de actividades se van a contratar, a qué público queremos llegar, cuál es el objetivo. O sea, realmente ha dejado mucho que desear algunos de los eventos. Se ha concentrado también mucho todo en Sangolquí, dejando de lado las parroquias. Antiguamente, con un presupuesto inferior, se les daba atención a las parroquias, tenían sus eventos artísticos, culturales, cuando eran por temas de cantonización. Se le atendía a San Pedro, a Fajardo, a Cotocchoa. Actualmente eso ya no existe, o sea, todo está centralizado y en eventos demasiado pequeños. Esta información, No hay señoras, calidad en el gasto. esta información, señoras y señores, es pública, a la cual les invito a que accedan ustedes a los diferentes portales, en donde básicamente corroboro lo que dice aquí con las palabras que dice el señor concejal Puma en relación al tema que estamos hablando. Por ejemplo, Mejía, nivel de inversión pública, Mejía, baja y media. Cayambe tiene alta y Rumiñahui tiene alta. En la evaluación general, Mejía, modelo más eficiente, Cayambe, buen impacto, menor eficiencia y Rumiñahui, alto gasto, menor retorno local. Gastamos mucho y es muy poco lo que retorna. Pero ¿de quién depende eso? Es la visión de la primera autoridad y es la visión de sus directores. Ahí está el tema. Cuando nosotros hacemos el desglose pertinente en relación a las partidas presupuestarias y nos enfocamos a la partida que está relacionada a obras públicas, el 8.91% de ejecución del gran consolidado, Sí, año 2025. sí, con ese indicador terminamos, es real. O sea, y volvemos a lo mismo, es la inexperiencia, no contrataron todo lo que se aprueba. Y de hecho hay algunos presupuestos que No te da nosotros... ganas, no te da a veces cierta impotencia ante esta situación y de pronto quitarte la investidura de concejal. Pero por supuesto, pues si lo que estamos es totalmente decepcionados, yo creo que el Consejo también no ha encontrado la forma de que el alcalde cambie de rumbo. O sea, realmente ha sido desgastante porque hemos caído en un círculo vicioso también.
Tenemos un alcalde que por su lado piensa que está bien y por lo tanto la gente que está alrededor le dice que está bien y él cree que está bien y está convencido de que está bien y tenemos un consejo que dice no, no está bien, pero no hay el entendimiento para que él corrija ni enmiende. Pues el consejo hace todo lo que puede para intentar hacer cambiar de rumbo, pero el alcalde está convencido de que todo está bien. Entonces hemos caído en el círculo vicioso de que son reclamos, observaciones, insistencias, pero los resultados no han cambiado. Seguimos exactamente igual. Y obviamente hay decepción en el Consejo porque tampoco se ha encontrado el mecanismo para que el alcalde pueda cambiar de rumbo. Hemos llegado a un punto muerto. Ni él quiere cambiar, ni el Consejo cambia su actitud. Y teniendo ustedes un Y presupuesto, peligrosamente llegamos a un punto de bloqueo mutuamente. Bloqueo del Ejecutivo al Consejo y bloqueo del Consejo al Ejecutivo. Y de esto, ¿quién pierde? Pierde la gente. la Pierden ciudadanía los ciudadanos. rumiñahuense. Para que ustedes sepan, estimados amigos y amigas que nos están mirando en este instante y obviamente en los reprises respectivos, les voy a hacer, les voy a dar con cifras relacionándoles a los cantones. Obviamente Quito sale de aquí, ¿no? Porque es una realidad diferente. Mejía dispone de un presupuesto de 43 millones. Ujú. Cayambe dispone un presupuesto de cerca de 28 millones. Y Rumiñahui dispone de un presupuesto de cerca de 80 millones. Un presupuesto por más envidiable. Como concejal de Rumiñahui, estimado Rubén, ¿qué diagnóstico o qué examen harías tú simplemente comparándonos entre vecinos, entre Rumiñahui y Mejía? Ya. Yo voy a hacer referencia a lo siguiente. ¿Por qué Rumiñahui tiene sus ingresos tan altos? Eso también hay que analizar el por qué. ¿Por qué Cayambe y por qué Mejía no tienen? Porque Rumiñahui tenía un modelo de gestión en el que se pensó en el futuro que en el futuro del cantón Rumiñahui necesitábamos recursos económicos para hacer altas inversiones, para dotar de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable, por ejemplo, porque la ciudad crece, que necesitábamos recursos económicos para construir las obras civiles que den las soluciones a los problemas de movilidad, lo que ya hablé, el tema del River Mall, el Choclo, el Colibrí, el Triángulo, el Hilelo, la DANE. Hay que hacer elevados de primero, eso es plata. Porque Rumiñahui pensó que en el futuro necesitábamos tener recursos para el tema de residuos sólidos, porque nosotros teníamos en la mente hace años de que necesitamos recursos para que el cuerpo de bomberos también se fortalezca ante el crecimiento de la ciudad, porque necesitábamos recursos para que el registro de la propiedad pueda contar con su edificio propio, porque necesitábamos recursos para las obras que se tenían que hacer a lo largo del cantón. ¿Qué se hizo en aquellos años? ¿No es cierto? Con esa visión de que Rumiñahui necesitaba estos recursos económicos, se trabajó mucho en el tema de tener actualizados los catastros, tanto de los predios como del agua potable, ordenanzas que ayudaron a que la gente tenga más medidores de agua, catastros actualizados para que todas las condiciones estén ingresadas. ¿Eso qué le da al municipio? Le da recursos, facilidades en la tramitología para que se creen nuevos conjuntos habitacionales, incentivación con la obra pública para que tengamos calles, agua, alcantarillado, vías, aceras para que el sector inmobiliario se active, porque no es lo mismo tener un terreno de 1000 metros donde paga un solo impuesto por un terreno que tener 20 casas en ese terreno, porque son 20 impuestos más. Rumiñahui tenía esa visión y con esos recursos se debían hacer el edificio del registro de la propiedad que en este momento se está construyendo, que fue parte de haber hecho un análisis financiero para que el registro de la propiedad tenga los recursos para poder construir su edificio. Los bomberos tienen suficientes recursos económicos para poner otras estaciones en el cantón Rumiñahui. El agua potable subió su recaudación desde cerca de 1,5 millones, ahora bordean los 7 millones anuales en el tema de agua potable. ¿Para qué? Precisamente para que en la actualidad se contrate el proyecto Cóndor Machay, que también está con ciertos problemas, pero ya se está hablando de ese proyecto, que le va a dotar de agua potable al cantón Rumiñahui alrededor de 90 litros por segundo para que garantice el servicio por los próximos 20 años, para que la empresa de residuos sólidos sea autosustentable y sostenible y podamos mantener la operación y tener garantizado el tema de dónde vamos a dejar la basura, que en este caso es el Inga, para tener una ciudad ordenada y limpia, porque en Rumiñahui tenemos contenerizado el servicio, etcétera. Ya se garantizó todo eso. Por eso es que tiene Rumiñahui un montón de plata, pero ahí viene el tema, también es responsabilidad de los ciudadanos, a quien eligen como alcaldes.
¿Qué culpa tenemos en este momento? Si los ciudadanos también eligen mal, pues. Si venimos 2 periodos que vamos de tumbo en tumbo y teniendo la cantidad de recursos económicos que tenemos y resulta que no encontramos las soluciones macro que tiene la ciudad, que necesita la ciudad, porque seguimos bajo la lógica de que que es muy importante, ¿no? O sea, sí es importante, pero no es trascendente. Seguimos adoquinando una cuadrita de 100 metros, seguimos haciendo Seguimos, pero tenemos tantos pero recursos que seguimos. deberíamos haber hecho una obra pública. Hemos desaprovechado una oportunidad histórica de tener la plata y haber construido, por ejemplo, soluciones viales que sean trascendentes e importantes. No lo hemos hecho. Ese es el problema. ¿Pero y por qué es? Una falta de visión. La falta de entender qué es lo que se debía hacer, ¿no es cierto? Y entrar con la misma lógica de seguir haciendo obras pequeñas. Y de hecho, Rumiñahui también ha hecho inversiones que de paso han sido pésimas. El tema del parqueadero al aguacate. El tema, el centro de faenamiento, tenemos serios problemas en este momento. De hecho, se acaba de declarar la emergencia financiera y operativa, porque los ingresos por la tasa no son suficientes para cubrir todo lo que tienen que financiar en tanto el administrativo como el operativo. La empresa tiene un presupuesto de 2.9 millones y por tasa reciben 1.4. ¿Y ese Hemos presupuesto recibido a dónde más va? el presupuesto, Sí, están pidiéndole al municipio 1.2 millones pero para cubrir su déficit. su déficit, ¿en qué está basado? ¿En gasto corriente o en gastos de inversión? En los dos, pues, porque aparentemente, de acuerdo a los informes, la tasa no está ni cubriendo los gastos administrativos. Pero no hay nada, Acabamos cero inversión. acabamos de recibir un golpe por el tema de la tasa de la basura en las planillas de energía eléctrica. La empresa en este momento tuvo que recibir $2 millones del municipio como auxilio, porque noviembre y diciembre ya no recibimos la No, tasa. Rumiñahui recibía no cerca fueron de $480,000 mensuales de la tasa de la basura, recibe la empresa. ustedes no fueron beneficiarios de la prórroga de los 6 meses. No, hasta ese momento no Pero, nos han informado oficialmente. Sé que pero, estaban en ese trámite. pero la prerrogativa aquí es por las cuentas que no estuvieran claras ni ordenadas. Claro. Lo que aquí en Mejía sí fue beneficiado de la prórroga de los 6 meses. El único que ha cumplido, así eso es información que entiendo que están por dar, pero Rumiñahui no se benefició. Quien creo que ha cumplido es el registro de la propiedad. El registro de la propiedad, las tasas del registro en Rumiñahui son altas, pero finalmente esos recursos que fueron acumulando les sirvió para construir el edificio que está por entregarse. Pero tener tanta plata, A eso me voy. tener tanta plata y tener autoridades que no han tenido la visión de en qué invertir los recursos públicos, pero por supuesto que nos molesta, pues esa es la molestia del Consejo, de que nos hemos pasado haciendo obras pequeñas. Pero ¿quién plantea la obra pública? ¿La visión de quién es? Desde el alcalde y de los directores que él escogió, es la visión de ellos. Ahora se habla de Cóndor Machay, yo sinceramente espero que Cóndor Machay con se haga. esa cantidad de recursos que estamos hablando, cerca de 80 millones o 81 en este año, ¿no? Ni siquiera pueden ustedes atender los NBI, que son tan básicos, porque hubo un sector que inclusive no tuvo agua potable 4 días. Sí. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la visión? O seguimos con el traje de bomberos apagando fuegos, simplemente poniéndonos en el plano de autoridades que únicamente estamos para administrar paliativamente, desarrollar la gestión de esa manera Es que el y municipio de no Rumiñahui generar proyectos integrales con soluciones el integrales. municipio de Rumiñahui ha caído en un retroceso. Lo dices así. Es que es la verdad, ha caído Rumiñahui en un retroceso por las malas decisiones de quienes han estado al frente, esa es la verdad. Falta de capacidad técnica, de gestión, ¿de qué? Falta de visión, de sentido común. Que no se estudia en ninguna universidad. De rodearse de personas que... Un alcalde obviamente no puede saber todo, pues está claro, nadie sabe todo, pero por lo menos me rodeo de gente que sí me va a aportar y me va a apoyar y me va a ayudar en la administración a plasmar mi visión. ¿Cuántos asesores tiene el alcalde de Cayambe? Perdón, de Rumiñahui. Perdón. 2. 3 en la alcaldía, digamos. Ya. 3. Los asesores deben asesorar al que no sabe, ¿no? Obviamente nadie es todólogo, pero para eso están, pues, o sea, pero yo no voy a poner de asesores a mis amigos. Voy a poner a alguien que me ayude en el tema de la gestión pública. Entonces, esto ha pasado en los dos. El asesorado tiene que enseñarles a los asesores. Resulta que el alcalde creo que es el que tiene que enseñarles a los asesores. Pero ¿el error de quién es? Del alcalde. Entonces, yo digo, yo también, personalmente, si yo si fuera el alcalde, y si estoy consciente, sería pésimo. Tengo tanta plata y no pude hacer algo trascendente. Yo creo que detrás de
de ese despertar posiblemente que se da cuenta, dice, bueno, por lo menos voy a hacer el mercado del turismo. Creo que detrás de eso hay eso. Porque en este momento se está planteando Condor Maché que cuesta 8, el mercado del turismo que cuesta 7,5 aparentemente, y también se está planteando para este año el tema de la Pero me construcción de imagino unos que el señor alcalde, colectores que también que cuestan se como le 7,5 veía muy millones. activo en cuestionar las acciones de la anterior administración, principalmente del licenciado ingeniero Carrera, De Wilfrido Carrero. Wilfredo Carrera, se entendía que tenía la película clara, pues. Tenía todas las soluciones para todos los problemas. Ahora yo dije, está en una sesión. Una cosa es desde afuera, otra cosa es sentarse aquí. Claro, desde afuera usted ve, como no conoce cómo es el sector público, usted cree que todo es una maravilla, que usted tiene la solución a todos los problemas. Pero cuando usted llega y se sienta y aterriza en la realidad, pues se da cuenta que no ha sido un tema tan sencillo y que muchas de las cosas que usted ofrece no se pueden cumplir, pues, o no son viables. Y ahí es cuando usted, entiendo que se choca contra una pared tan inmensa que no sabe cómo salir del atolladero. De hecho, es parte de la estrategia de muchos políticos el tema de atacar a las autoridades de turno también, ¿no? Se ataca a la autoridad de turno para ganar notoriedad. Y él lo hizo, le atacó a Jacome, le atacó a Carrera, dijo que él tenía la solución para todos los problemas, pero más allá de atacarle al alcalde, puede tener sus buenas intenciones, pero vámonos a los resultados. ¿Cuáles son los resultados? El 8% de ejecución Ya, en la entonces inversión pública. ahí está el número. Entonces, yo creo que con el número es más que suficiente, queda demostrado si en realidad tenía la solución a todos los problemas del cantón. No, no tenía, así de simple y sencillo. Y ahí viene mi llamado a los ciudadanos. Los ciudadanos también se equivocan, pues. Muchas veces no es culpa de los políticos, es culpa de quien les elige, porque no hay una reflexión profunda de los ciudadanos de inmiscuirse realmente en conocer cuál es la propuesta de un candidato, si no somos demasiado emotivos y votamos por emociones, porque me regaló una camiseta, porque me regaló una gorra, porque me ofreció un puesto, porque me cae bien, porque tiene una bonita cara, pero, yo qué sé, etcétera, tantas motivaciones. Pero son motivaciones que no profundizan en el tema de realmente ver si la propuesta de un candidato cala en lo que verdaderamente la gente necesita. Y los resultados son esos. Entonces yo he dicho esto. ¿Es culpa solo de los políticos o también es culpa de los ciudadanos? ¿No será que los ciudadanos tienen los gobernantes que se merecen también a ratos? Ahí te pongo esta frase entre comillas. El pueblo se merece las autoridades que tienen. Ya, Yo tú lo has creo dicho. que, pero creo que Rumiñahui, con todo respeto, es una ciudad bastante próspera, bastante de empuje, muy respetable. Años atrás, muchos decíamos, aquí en Mejía, ¿cómo quisiéramos ser como es Rumiñahui, como Claro. es Sangolquí? Y ahora, ¿cuál es tu punto de vista en base a esto? Una de mis molestias mayores era que nosotros éramos un referente. Y de hecho, al interior de la municipalidad también esa molestia. Si tú hablas con los funcionarios antiguos, esos funcionarios tienen esa molestia. ¿Por qué? Porque dicen, de pasar a ser un ejemplo para Pichincha y el Ecuador, a en los últimos cerca de 7 años haber decaído tanto, eso dicen los números, y ya no ser ejemplo para nadie, sino ahora resulta que tenemos que ir a los municipios que están junto a nosotros a aprender. ¿Qué opinas de Mejía? A ver, tengo que ser muy respetuoso por un cantón hermano, por su realidad, que tiene su propia comunidad, pero yo he venido algunas ocasiones, de hecho, a visitar el municipio por ciertos temas del cantón Rumiñahui, pero me ha llamado mucho la atención varias cosas que se han hecho acá. Veo que se ha desarrollado de mejor manera, que se ha incentivado mucho el tema del sector comercial, está muy activo, se puede ver, ¿no es cierto? Esta avenida, no sé cómo se llama la avenida, Pablo Guarderas. se le ve que está muy activa, hay mucho comercio, hay muchos locales comerciales, el mercado que tienen ustedes, nosotros no lo tenemos. He mirado en las noticias que se plantean ya soluciones viales, ya que son de infraestructura que se necesita mucho más gigante, algo en la E35 que vi por ahí. He mirado que han hecho algunos proyectos, no sé si de agua potable. He visto que de alguna manera están más eficientes en la inversión de los recursos públicos. Sé que tienen también problemas en la ejecución, no es que sean la excepción, también les pasa aquí, pero creo que tienen una visión diferente. Y eso de a poco se va viendo, porque también estas visiones diferentes no se las puede plasmar de la noche a la mañana, sino se van construyendo en el tiempo. ¿Por qué Y ese diagnóstico?
Porque se nota, pues, o sea, es cuestión de venir a Mejía y se nota que hay un cambio en el urbanismo, en la dinámica, hay un cambio en el comercio. Entiendo que están haciendo inversiones porque es un cantón mucho más grande en los sectores rurales, mejorando las condiciones de la vida de los ciudadanos en tema de agua potable, alcantarillado, vías. Entonces, cuando hay un liderazgo fuerte, el problema es que el que gobierna tiene que ser un líder y el líder dice, yo me voy para allá, entonces todos le siguen. ¿Qué es lo que pasaba con Jaco? Jaco era un líder. Jaco me decía, ese es mi horizonte, y hacía que todos vayan siguiéndole y él ponía las líneas de lo que se tenía que hacer y todos le seguían. Creo que acá está pasando lo mismo. O sea, hay un gobierno diferente, hay un liderazgo diferente y eso marca de que las cosas estén mejor en el Cantón Mejía. Esperemos que Rumiñahui, yo no pierdo esperanzas de que podamos mejorar. Tenemos muchos recursos económicos. En, El es- anhelo es de que esos recursos económicos sirvan para solucionar las graves problemáticas que tiene Rumiñahui. en esta recta final ya prácticamente de la administración, ¿crees que hay tiempo, aunque la voluntad sobre? A ver, hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo que nos queda. De hecho, mi posición personal es, por ejemplo, exigir que lo que está en el presupuesto se contrate. ¿Qué es lo único que a la gente le interesa? ¿A la gente qué le interesa? A la gente le interesa la obra pública. Entonces, mi posición personal, y de hecho yo me tracé desde que empezó este año, empujar, o sea, apoyar, exigir, presionar, como le quieran llamar, de que los procesos se cumplan, de lo que está aprobado se contrate. Creo que por lo menos eso sería algo bueno, o sea, por lo menos hacer, contratar lo que está aprobado en el presupuesto para que esas obras que mucha gente necesita puedan llegar a esos sectores que están esperando la obra pública desde hace muchos años, porque hay que recordar que esas bajas ejecuciones presupuestarias lo que hacen es que simplemente no se hizo durante 3, 4 años y esa gente vive esperando su puente, vive esperando su adoquinado, vive esperando sus casas barriales, sus canchas, etcétera. O sea, En, yo pienso que hay que apoyar. en el post respectivo que hicimos nosotros, era una gran inquietud abierta sobre el mercado que estamos refiriéndole, el mercado turismo de la hermosa ciudad de Sangolquí. ¿Crees tú que tiene referencia al desarrollo urbanístico o un error político? En este momento es un error político porque esa consultoría, va a pasar lo mismo que el parqueadero. El parqueadero, que fue construido con crédito del Banco del Estado, fue sobredimensionado. Y el parqueadero el estudio y la corrida financiera fue realizada cuando en Sangolquí existía la Feria Libre, ¿ya? Cuando en Sangolquí jugaba el Independiente y había otra realidad. Y pese a que había esa realidad, los números no daban para que él sea Se autosustentable. transformó en un elefante blanco. Hicieron el estudio, entiendo que seguramente tuvieron que mover las cifras, por no decir otro término, consiguieron el préstamo, pero el parqueadero es un elefante blanco. Tal cual puede llegar a ser el mercado del turismo. ¿Por qué? Porque el mercado del turismo fue hecho el estudio en plena pandemia y ahora recordemos que la pandemia obligó a que se generen nuevas centralidades urbanas. Es decir, la gente ya, primero desapareció la feria como tal. Segundo, la pandemia hizo que en algunos sectores del cantón se vayan generando pequeñas actividades económicas donde la gente acudía, ya no tenía la necesidad de ir al mercado o al centro. Y en eso no se ha pensado. Por eso es que hay el desarrollo en la avenida Panzaleos, por ejemplo, hacia Rumiloma, es un sector totalmente comercial, hacia Selva Alegre. Es decir, posiblemente ese estudio ya no se ajuste pues a la realidad urbanística de lo que necesita el cantón. Ya no es, ya eso fue hecho en el 21. Ahora ¿A qué tenemos momento otra. se les fue de las manos para transformar las calles de Sangolquí en la ciudad mercado? Es un tema histórico, no es algo nuevo. Siempre existió desde hace muchísimos años el tema de la feria libre. Desapareció en Bueno, la pandemia. aquí O mucha sea, gente se no lo duda. aprovechó el tema de la pandemia y desapareció inclusive de las ordenanzas del municipio. Legalmente eso ya no existe. Sin embargo, tampoco hemos podido construir una propuesta para darles una alternativa a aquellos vendedores ambulantes. No hay una propuesta, no hay a dónde mandarles. Y de a poco ellos se han ido tomando las calles. Y es como que hemos vuelto a una realidad
anterior a la pandemia, donde había una feria, y ahora ya no tenemos la feria solo los días jueves, sábados y domingos, ya no tenemos todos los días tomar las calles, principalmente la calle Venezuela. Pero sobre eso tampoco existe una propuesta para poder. Recordar que en el mercado del turismo solo van 202 puestos, o sea, son solo únicamente para quienes están catastrados ahí. Ahí no hay nada, absolutamente nada, para las personas que en este momento están en la calle. Llegando ya a la parte final, estimado señor concejal Rubén Puma, quisiera encontrar una definición con un lacónico sí o no. En esta situación, en esta circunstancia, como un mensaje a los señores usuarios del actual mercado turismo de Sangolquí, ¿es o no es procedente lo que se está planificando por parte de esta administración? Apoyo la construcción del mercado siempre y cuando se tenga todo transparente. Derrocar el mercado en este momento sin que se tenga un plan de contingencia claro y sin se tenga ya un contrato con quien va a ser el nuevo mercado, sería totalmente improcedente, porque lo que vamos es alimentar más informalidad en las calles. Es un no, Uno. es un no. Con eso nos quedamos, señoras y señores, agradeciéndoles infinitamente. Esperamos que, estimado Rubén, te hayas sentido bien en No, con esta gusto. que va a ser tu nueva casa. No va a ser la primera ni la última, ¿verdad? No, con gusto, cuando me inviten, yo feliz de venir acá a Machachi a visitarles a mis distinguidos amigos y también al pueblo mejiense que a mí me ha recibido con mucho cariño. He venido a los desfiles y todo, yo la he pasado muy bien. Agradecerles públicamente porque es un pueblo cariñoso, es un pueblo muy trabajador, un pueblo pujante y un pueblo que recibe a quienes venimos de fuera con los brazos abiertos. Así que mi agradecimiento profundo al pueblo de Mejía por esas muestras de cariño que tienen, al menos conmigo personalmente, cuando he venido. Bueno, en el hilo del carrete político de Rubén Puma, ¿existe mucho en el plano político? Siempre existirá. Eso lo dilucidaremos, haremos de dilucidar en una próxima entrevista. Gracias. Gracias.